Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a esta microcharla, a este encuentro que vamos a tener para poder dar a conocer el modelo y el trabajo que realizamos como Banca Ética para la gestión de financiamiento de proyectos artísticos y culturales. Somos Romina Hidalgo, ejecutiva comercial, y yo, Juan Pablo Barahona, responsable de impacto en Banca Ética, quienes vamos a estar compartiendo con ustedes esta mañana. Muchas gracias por participar y unirse con nosotros. Queremos contarle en detalle lo que realizamos en Banca Ética. Y por supuesto, todas sus preguntas las queremos conocer al final. Vamos a dejar un espacio para dudas. Pueden empezar a escribirlas desde ya en el chat de esta reunión o pueden anotarla y después podemos abrir los micrófonos también en eso. Pero es importante, si estamos hablando de financiamiento, poder mirar el cómo se financia una producción artística. Y acá podemos detectar que hay distintas fuentes de financiamiento, tanto fondos públicos, ya sean nacionales o extranjeros, a partir también de las distintas postulaciones o el trabajo con coproducciones, también de cómo se financia una misma producción a través de los distintos bienes o servicios o la explotación de esas ideas a través del merchandising o clases magistrales, talleres, en fin. Hay una serie de productos que se pueden desarrollar a través de una idea creativa. Está también la participación de privados por medio de alianzas o las coproducciones, y también el levantamiento de dinero colaborativo a través de la donación colaborativa de plataformas de crowdfunding. En el caso de las empresas, tenemos donaciones como una fuente y en eso se puede utilizar la ley de donaciones, los auspicios para los distintos eventos y las ventas que se puedan realizar a distintas actividades y en distintos sectores. Y por último, se identifican también los inversionistas en cada una de sus capacidades de riesgo. Aquellos que van con un mayor riesgo como inversionistas ángeles o que quieren una participación y compartir parte de la explotación de la idea, como aquellos que hacen equity o simplemente de dónde viene ese dinero de algún fondo de inversión, family office o inversionistas particulares. Y es acá es donde queremos mostrar, teniendo este panorama completo de las fuentes de financiamiento, es que las instituciones financieras, la banca, no está presente en ella. ¿Por qué? Porque la deuda, que es lo que estamos presentando en este momento, es una fuente de financiamiento que es indirecta. Y eso es lo que nosotros buscamos y es lo que queremos conocer ahora. Y es así de que los desafíos que tienen ustedes para el financiamiento de una producción o una actividad cultural o artística son dos principalmente. Ir a levantar esos financiamientos en las fuentes que nombramos anteriormente. Y el segundo desafío es, teniendo asegurado ese financiamiento, hay una dificultad de disponer de la liquidez de esos recursos. Por más que se tenga un convenio, una resolución del Estado, un contrato con fecha futura, si no se puede utilizar ese recurso hoy en día, es lo mismo que no tenerlo. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos como banca ética en el ecosistema creativo? Es poder aportar en que se pueda disponer de esa liquidez para el desarrollo de esas actividades. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Queremos contarle hoy en día. Nosotros somos un grupo financiero latinoamericano. Trabajamos a través de una plataforma de crowdlending, perdón, donde conectamos inversionistas, que son personas que quieren usar su dinero, sus ahorros en empresas que impactan positivamente, y nosotros los conectamos con empresas y organizaciones culturales y creativas que están desarrollando un proyecto. Es importante aclarar acá que los inversionistas realizan esta inversión a modo de préstamo. No existe una inversión en la propiedad, no hay una explotación, no son parte de la explotación de ella, no hay que ceder ningún tipo de derechos en ese tipo de línea, ni tampoco hay una gestión para complementar otras fuentes de financiamiento. Es donde nosotros obtenemos el dinero para entregárselo a ustedes a modo de préstamo y es algo que hay que devolver acá.
¿Por qué nosotros financiamos, gestionamos financiamientos o impulsamos también la inversión en industria creativa? Porque nosotros creemos que la cultura, las artes y las ideas son importantísimos para el desarrollo de una sociedad. Una sociedad sin nuevas ideas, sin nuevas expresiones, es una sociedad más opaca y que se va quedando con menos oportunidades de reflexión o más ignorante. Creemos en que cada persona desarrolle su propia identidad, su forma de pensar, sus propias capacidades. Es el ámbito espiritual que también complementa y entrega la cultura, las artes y la creatividad. Porque hay una serie de lenguajes, ideas y hay una mirada muy distinta en la perspectiva latinoamericana, porque es importante que estas ideas se puedan ir desarrollando. Por lo tanto, la producción, estamos en esta inversión de la producción porque se tiene que generar nuevas ofertas o realizar nuevas creaciones artísticas. Y por último, porque creemos que la industria creativa tiene un desarrollo territorial integrado. Se conecta con diversas industrias, con el turismo, a través de la hotelería, con el desarrollo de las identidades de los distintos ecosistemas, también se conecta con la educación, con un trabajo más digno, con el impulsar grupos sociales, también con fomentar la tecnología, en fin, la industria creativa se conecta y se desarrolla con diversos sectores sociales y económicos y medioambientales. Somos una institución financiera con un enfoque territorial. Trabajamos en 4 países. Fuimos los primeros en Chile, donde estamos atendiendo desde la Oficina Pacífico Sur el mercado chileno, donde comenzamos el 2016. Luego, el 2021, en plena pandemia, abrimos las oficinas en Brasil, oficina del Atlántico, y las oficinas en Uruguay y en Argentina, que es la oficina del Río de la Plata. ¿Qué es lo que permite esto también entender e integrar latinoamericanamente la industria? Somos una región y un sector que trabaja colaborativamente y por eso se puede trabajar desde los distintos países para poder sacar adelante un mismo proyecto creativo. ¿Por qué somos banca ética y qué significa esto? Ser ética no significa tener más permiso o ser más laxo en, en la evaluación, no, sino que nos interesa impulsar el dinero en sectores que impactan positivamente. Y por eso, como identificamos que la industria creativa es un sector que es de la economía real, que impacta positivamente, es que nosotros nos hacemos parte de ella y buscamos los mecanismos para poder atenderla. Entonces, desde eso sentido, impulsamos la realización de festivales, la producción de series, largometrajes, la operación de distintos espacios culturales, la edición, exhibición de distintos libros, obras de teatro, en fin. Esa es la economía real que nosotros impulsamos. Romina, nuestros compañeros y yo no tenemos bonos, no trabajamos por ningún tipo de incentivos. Por lo tanto, lo que nosotros gestionamos en financiamiento es lo que realmente la empresa necesita y quiere. Por ello, nosotros entregamos un financiamiento que es justo y pertinente a las necesidades de la organización, sin otro tipo de incentivos que existen en otras instituciones. Y por último, creemos en la integración de la industria del sector creativo con la industria financiera. Nosotros hemos demostrado que es posible realizar esa inversión, de que se puede tener una rentabilidad económica junto con una rentabilidad social entre el sector financiero y el sector creativo. Nos comprometemos con todo el proceso creativo, con toda la cadena que hay para sacar adelante una producción artística. Entendemos que hay algunos proyectos que necesitan un financiamiento para impulsar la creación, otros para la exhibición, comercialización y también el trabajo de audiencia, la mediación y el trabajo con las comunidades. Y entendiendo también esta cadena, es que miramos de cuál es el financiamiento más adecuado y en qué manera también la deuda es más pertinente
para cada uno de estos procesos. Una deuda en el sector la etapa de creación es distinta para cada uno de los sectores en la industria creativa y que eso tiene que ser responsable para que pueda asegurar la viabilidad y el funcionamiento de la empresa. Lo mismo en la exhibición y la difusión, hay algunos que tienen más facilidades, más mecanismos para poder optar a un endeudamiento y eso también nosotros lo vamos aconsejando y lo vamos observando. Como les comentaba, nosotros comenzamos el 2016 en Chile y ya tenemos la gestión de créditos desde el 2018. En todos estos años hemos, como banca ética, en todos los sectores económicos que trabajamos, hemos movilizado más de 110 millones de dólares en los 4 países que trabajamos. Solo en industria creativa son 11,5 millones de dólares que representan más del 10% del financiamiento que nosotros hemos movilizado. Y esto se representan en los distintos sectores, como pueden ver en este gráfico, donde casi el 40% es para el incentivo y la promoción en los espacios culturales, también en el sector audiovisual con el 12%, productoras de festivales o de distintos eventos artísticos con más del 10%, y también estamos en patrimonio, editoriales, independiente de mayor o menor presencia, donde nos encantaría tener mayor. Lo importante es que desde el sistema financiero hemos dado una respuesta concreta para los distintos sectores. Y cuando hablamos de una economía real que impulsamos, son estos los indicadores que nosotros mostramos a nuestros inversionistas y esto es lo que nos interesa impulsar desde el sistema financiero. Son más de 17 producciones audiovisuales, 4 festivales de música, un festival de arte contemporáneo, 360.000 libros que pueden ser publicados y distribuidos, 8 proyectos patrimoniales, la construcción de un planetario, 7 espacios culturales que están manteniendo y continuando su oferta cultural, artística y patrimonial. Es esto lo que nos moviliza y por lo cual nosotros trabajamos y queremos trabajar con ustedes para seguir impulsando la actividad y el impacto en las culturas, en las personas y en las distintas comunidades. ¿Qué es lo que nosotros estamos promoviendo y trabajando en concreto para ustedes en esta mañana? Nosotros queremos ofrecer estos créditos de calidad, son lo que nosotros damos a conocer, y una de esas características es que somos especialistas en cada uno de los sectores que nosotros financiamos. Romina, Lucila y yo, y también Francisca y Alejandra, somos un equipo desde lo comercial, riesgo e impacto, que entendemos cuáles son las pertinencias, las contingencias, qué es lo que moviliza y no, qué también el marco regulatorio, los compromisos tributarios, en fin, conocemos a fondo la realidad de cada uno de los sectores para poder hacer una evaluación integral de riesgo, impacto y comercial que se merece recibir cada una de las empresas y las organizaciones. Por eso nos da lo mismo quienes atienden y quienes reciben las solicitudes de financiamiento. Y una segunda característica que es fundamental es que nosotros ofrecemos una estructuración que es a la medida. Cada estructura del crédito es un traje a la medida, como dice ahí, según el flujo que tienen las empresas y las organizaciones. Nosotros construimos en conjunto con cada uno de ustedes el calendario de pago para poder hacer la devolución de este financiamiento según el flujo y los dineros que ingresan a la organización. De esta manera aseguramos de que este financiamiento sea más sostenible y más responsable para que puedan continuar con la operación y que efectivamente impulse la actividad y no termine generando mayores dificultades o mayores problemas. Veamos un ejemplo de esta actividad de esta propuesta que realizamos nosotros en la estructuración de la medida. Supongamos que la empresa o la organización cultural o creativa necesita realizar su producción y ejecutar un dinero
en el mes número 2. Ya sea enviar a impresión un libro, pueden ser pagar sueldos o gastos operativos en el caso de un espacio cultural, o asegurar la producción de un festival en cerrar contratos, compras de pasaje, asegurar speaker o mes de rodaje para una producción audiovisual, en fin. Ya sean las distintas características, que hay harta diversidad en esta mañana. El mes número 2, por ejemplo, necesitan ejecutar y tener compromisos financieros para ello. Y para ejecutar ese proyecto hay distintas fuentes de financiamiento, como las vimos al inicio de esta charla: fondos públicos, venta, auspicio y coproducciones. Ese es el origen del dinero con el cual van a gastar en el mes número 2. Sin embargo, por la naturaleza de esta organización, en el fondo, estos ingresos llegan de manera desfasada y están aseguradas. Hay un fondo de cultura en el mes número 3, puede ser que en el mes número 5 sean organizaciones colaboradoras del Estado, una coproducción extranjera o nacional. Pueden llegar sus ingresos también en el mes número 5. Un auspicio va a dar una primera cuota en el mes número 8 de una empresa, de un contrato que se tiene firmado. A través de la ley de donaciones llega también en ese mes número 8 un dinero, y voy a hacer unas ventas también de, puede ser un libro o arriendo de un espacio, cualquier movimiento privado que lo puedo tener más adelante y lo tengo asegurado. Todos esos fuentes de financiamiento permiten financiar el proyecto que está en el mes número 2. Entonces, como les decía, por más que se tenga asegurado el financiamiento a futuro, si no se puede disponer ahora, es lo mismo que no tenerlo. Y la segunda dificultad o el segundo desafío es que la suma de todos esos financiamientos les permite llevar a cabo la producción en el mes número 2. Entonces, al tener estos financiamientos repartidos y desparramados en el tiempo, existe una dificultad de poder llevar a cabo su labor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como banca ética, juntamos y adelantamos este financiamiento en el mes número 1 para que se pueda ejecutar en el mes número 2, donde nosotros hacemos estos desembolsos según cada uno de los compromisos y los contratos que respaldan estos ingresos, para que después sean pagados y devueltos a banca ética en aquellos meses donde efectivamente estos ingresos ocurren y que son explicados en el flujo de caja de la empresa o la organización. Tener este financiamiento, que se devuelva el dinero cuando ocurren los ingresos efectivos, es lo que hace mucho más viable el financiamiento, porque nosotros no entregamos cuotas retail, no entregamos cuotas planas en el fondo, y porque además nosotros partimos de la creencia que no tiene sentido pagar una cuota de un crédito en aquellos meses donde no se tiene flujo o dinero para poder cumplir con ese compromiso. Esta es la principal estructuración a la medida que nosotros ofrecemos. Se puede trabajar con distintas mecanismos, distintas estructuraciones que Romina a partir de ahora les va a contar, según también las distintas necesidades que hemos trabajado con las empresas. Romina. Sí, gracias Juan Pablo. Bueno, siguiendo la misma línea de lo que estábamos conversando, que tiene que ver con entregar un financiamiento a la medida, nuestras soluciones de financiamiento, que por una parte en esta plataforma de crowdlending se presentan desde la solicitud de crédito de la institución que tiene un proyecto y que quiere anticipar recursos o trabajar con capital de trabajo, pedir un financiamiento en lo concreto. En esta plataforma de crowdlending se juntan, se unen, se conocen con inversionistas que están interesados en querer financiar los distintos tipos de créditos que se van solicitando. Entonces, para nosotros, el destino final del préstamo que nosotros vamos a gestionar es muy relevante, puesto que tiene que ver con el gen, el propósito principal de banca ética, que se trata de financiar instituciones que generen un impacto positivo. Entonces, desde ahí, en nuestra evaluación, las distintas necesidades de financiamiento que se van dando, que se van presentando, que las instituciones
como ustedes, que las empresas nos van dando a conocer, es que nosotros vamos perfilándola dentro de una de las alternativas que tengamos para evaluación. Aún así, siempre estamos abiertos a nuevas propuestas, a nuevos proyectos, a nuevas solicitudes. Por lo general, como decía Juan Pablo, lo que trabajamos son adelantos de fondos públicos o privados con este exquisito gráfico que muestra Juan Pablo, que de alguna manera nos permite visualizar y entender de manera muy didáctica de qué se trata el adelantar fondos públicos, puesto que esto es un crédito. Nosotros lo que hacemos hoy día es entregar financiamiento a través de crédito, pero también en la banca se da mucho que se habla de capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo en sí es también un adelanto de fondos públicos. El capital de trabajo tiene que ver con que la empresa disponga de un monto de capital para poder, como la palabra lo dice, aplicarlo al trabajo y poder ejecutar sus distintos proyectos. Entonces, nosotros cuando hacemos la evaluación de un crédito, de una solicitud, no solamente vamos a mirar a la empresa en su globalidad desde lo que necesita para un capital de trabajo, sino que también en específico el proyecto en sí que nos trae y que es el que quiera financiar. Desde ahí nosotros podemos ver distintas alternativas como crecimiento y desarrollo de nuevos negocios, compra de equipos, desarrollo o producción de una producción artística específica. Ahí es donde nosotros podemos financiar una serie de trabajos que vamos a ver más adelante en los clientes que hemos atendido, y se van a poder dar cuenta que en el fondo nosotros estamos abiertos a trabajar con la propuesta que nos traiga la empresa en sí. Cuando hablamos de requisitos, por lo general la banca tradicional o las instituciones de financiamiento de crédito trabajan con una serie de documentos que son los básicos para entender si la empresa puede hacer frente a este financiamiento. Para nosotros es muy importante no solamente que la institución tenga un impacto relevante, que es lo primero que miramos desde su quehacer, desde el aporte que hacen, sobre todo a su rubro, a los espacios culturales, a la industria creativa, al rubro audiovisual, sino que también es muy relevante que sean sostenibles. Es una de las tareas más difíciles que tiene la industria creativa, el poder hacer sostenible a sí mismo la empresa desde lo financiero. Por lo tanto, todos esos documentos que se solicitan en la banca tradicional o en las instituciones de financiamiento de crédito regular, nosotros también tenemos que mirarlos. ¿Cuál va a ser nuestra gran diferencia? Es que nosotros estamos abiertos siempre a entender, a comprender la dinámica que tenga la institución, desde la forma en la que ellos trabajen su estado financiero, desde la forma en la cual manejan las distintas fuentes de financiamiento o los movimientos que tengan egresos en su flujo de caja. Acá nosotros sí tenemos que trabajar hoy día con una antigüedad mínima de 2 años y que tiene relación con estar seguros de que lo que están haciendo hoy día, de alguna manera existe una trayectoria, existe un conocimiento, podemos hacer un análisis de lo que ustedes han trabajado preliminarmente, quizás en otros proyectos. Acá también podemos hacer ciertas excepciones. Como decía, siempre tratamos de ajustarnos a cada sector. Y, por ejemplo, se puede dar la particularidad de que sea una empresa nueva, sin embargo, sus socios, los gestores principales, los que hoy día están llevando a cabo el proyecto que nos están trayendo para evaluar, pueden tener una antigüedad en otra institución, donde puedan demostrar que efectivamente pueden hacer un manejo de recursos financieros, lo cual para nosotros va a ser relevante al momento de evaluar. En el fondo, siempre vamos a estar abiertos a saber cuál es la situación en la que se encuentra hoy día la institución desde la experiencia preliminar, tanto demostrable en antecedentes financieros como también complementando con otros documentos que nos puedan presentar para hacer un análisis. En cuanto a la revisión de antecedentes comerciales y laborales, en esta situación nosotros sí tenemos que ser exigentes y pedir que esté todo lo normativo en regla. En el fondo, que se encuentren los impuestos al día. ¿Pueden tener convenios de tesorería? Sí, lo pueden tener, pero deben estar al día y regularizados.
Pueden haber a lo mejor situaciones puntuales de crédito que en algún minuto tuvieron alguna mala experiencia. Puede haber habido un proyecto que por distintas razones no haya sido exitoso y hayan generado informes comerciales negativos o algún antecedente preliminar. Sí, puede pasar y eso es normal que haya sucedido. Sin embargo, lo relevante para nosotros va a ser entender qué sucedió, por qué sucedió, cómo la institución afrontó esta situación y cómo la tiene resuelta hoy día. Entonces, los antecedentes comerciales deben estar al día, sí. Pueden haber antecedentes históricos o antecedentes preliminares de alguna situación puntual, sí, pero tenemos que ver y entender qué fue lo que pasó. Los estados financieros actualizados tienen que ver principalmente con presentar balances tributarios de 8 columnas. Ahora bien, si están acogidos a contabilidad simplificada y tienen declaración bajo la norma 14 TER, también lo podemos evaluar. Acá se hace una evaluación distinta, esto se complementa con otros antecedentes, con un flujo de caja, etcétera. En el fondo, lo importante va a ser que tengan un registro actualizado de la situación tributaria financiera de la institución. Cuando nosotros hablamos de garantías asociadas o segunda fuente de pago, lo que queremos hacer principalmente es asegurar que a todo evento, si es que algo sale mal, si es que de alguna manera hay un retraso en los flujos que ustedes tenían planificados, alguna situación, pueden ser incluso situaciones personales de los promotores del proyecto, pueden haber distintas razones, enfermedades, como ya vimos hace un tiempo atrás hubo una pandemia, siempre pueden haber situaciones que los puedan comprometer y complicar al momento de hacer frente a la devolución de este crédito. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos con garantías asociadas o segundas fuentes de pago. Analizamos desde, en el fondo, lo mínimo que podemos trabajar es analizar a los avales que van a ser las personas naturales, que van a estar relacionadas a la institución que se está evaluando. Desde ahí se puede trabajar con distintos otros tipos de garantías. Nosotros hemos desarrollado para la industria creativa, especialmente entendiendo cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se desarrollan como institución, distintos tipos de garantías como convenios de pago, anticipos de recursos que tienen que ver con contratos específicos. Ahí en detalle se puede ver en la industria audiovisual, nosotros trabajamos con sesiones de pago también. Entonces, se trata de ver la forma en la que a todo evento podamos asegurar que este crédito pueda ser pagado y la institución pueda hacer frente a esta deuda. Como lo mencioné en un principio, para nosotros es muy relevante que la institución tenga un impacto positivo o que esté en un proceso de transición hacia una gestión sostenible. Y esto tiene que ver con relevar el propósito nuestro de banca ética de financiar proyectos e instituciones que estén en línea con el bienestar, con la sustentabilidad y con el mundo en general. Ahora les vamos a mostrar algunos de nuestros clientes que hemos atendido, para los cuales se ha gestionado distintos tipos de financiamiento. En la industria audiovisual, que es donde tenemos una gran cantidad de clientes de distinta índole, acá se puede ver empresas grandes y reconocidas en el mercado, como Fábula, por ejemplo, que le hemos financiado distintas producciones de largometrajes, pero también hay otras empresas que son más pequeñas. Acá podemos ver, por ejemplo, a Taipo, que es una productora pequeña que hizo una serie animada, o Wildmanch, que también fue uno de los primeros clientes que atendimos en Banca Ética y que también nos trajo un financiamiento para una serie infantil donde nosotros hicimos anticipos de fondos públicos. Acá tenemos otro grupo más de audiovisual, donde también se ven otro tipo de producciones, como por ejemplo documentales. Hubo un documental que se hizo para una productora pequeña que está en una zona muy extrema de Chile, en la montaña, que es Lasquén. O también tenemos otras producciones como por ejemplo Yagán, a quien también le financiamos un largometraje. O también por otra parte puedo mencionar a Pájaro, que también es una productora conocida en el mundo audiovisual, a quien le financiamos una serie animada, que esta serie tenía la particularidad que nosotros anticipamos los fondos chilenos, pero también tenía fondos de otros países latinoamericanos involucrados. Ahí nosotros trabajamos el flujo de caja en su conjunto.
También tenemos financiamiento para espacios culturales. Como pueden ver acá, hay varios espacios reconocidos, como por ejemplo el Parque Cultural de Valparaíso, el GAM, el Centro Cultural de la Moneda, y también algunos particulares, como por ejemplo la Fundación Pablo Neruda. Acá estamos hablando de un museo. Es un cliente que llegó a nosotros antes de la pandemia y que hemos atendido desde ese momento hasta hoy día. También pueden ver que hemos financiado teatros, el Teatro Regional de Biobío, el Teatro del Lago. Estos segmentos, si bien nosotros no tenemos una gran cantidad de clientes atendidos, sí son segmentos que hoy día tenemos completamente abiertos para poder atender. Está el patrimonio, donde se trabaja con empresas que puedan hacer restauración patrimonial, por ejemplo, o también patrimonio inmaterial. Se trabaja también con instituciones que están relacionadas al mundo audiovisual, como por ejemplo Ticket Plus, que directamente se trata de una tiquetera o también en las artes escénicas como tal. Acá tenemos a Teatro Arte. Este es un sector de los más pequeños. Aquí se trabaja con editoriales independientes y por lo general nuestro segmento objetivo, nuestro segmento hoy día que está desarrollado para poder atender y evaluar es el segmento PYME. Sin embargo, las editoriales independientes por lo general están en un sector más pequeño. La mayoría son microempresas que están con un auge, con un desarrollo de 2 a 3 años, pero también hay instituciones que llevan más de 10 o 20 años trabajando en la industria creativa con desarrollo de distintas publicaciones editoriales y que definitivamente no van a ser empresas más grandes. Por lo tanto, nosotros, entendiendo esta situación, entendiendo desde ahí a la industria creativa y a la editorial, es que hacemos algunas excepciones dependiendo de, obviamente, todos los aspectos que les mencionaba en el proceso de evaluación. En el fondo, nosotros podemos evaluar producciones o instituciones que no estén necesariamente alineadas con nuestros requisitos mínimos, pero siempre cubriendo de alguna manera todos los objetivos que tenemos que evaluar dentro del proceso. Por último, acá también mencionar producciones de festivales. Hemos financiado festivales a lo largo de todo Chile. El colectivo Se Vende es el festival de arte contemporáneo que se hace en la región del norte de Chile y por otra parte también algunas producciones que son de la región metropolitana, como por ejemplo Arte Medios, donde financiamos un carnaval 18, y también Cuatro Parlantes, donde nosotros les dimos financiamientos para la producción de los jaivas. También hay comunicaciones dentro del área de la industria creativa y aquí se puede trabajar con empresas que entreguen servicios relacionados también a la industria. Muchas gracias, Romina. Gracias a todos. No sé si hay espacio para alguna pregunta. Vimos en el chat que Victoria estaba preguntando respecto a si nosotros conectamos las fundaciones con inversionistas, ¿ya? Si tenemos ese trabajo. Victoria, en cuanto a tu consulta, nuestro trabajo se enfoca en la gestión de financiamiento para entregar un préstamo, ¿ya? Nosotros entregamos ese dinero para que se pueda devolver, y el dinero donde nosotros vamos a buscar para poder entregártelo es desde personas o instituciones que quieren invertir en tu fundación. Pero esa es la labor que nosotros hacemos por otra parte. No conectamos directamente a esos inversionistas con las fundaciones, sino que son a través de nosotros para poder entregarte un dinero que se presta en este sentido y que tiene que ser devuelto. Marlene preguntas, ¿en qué términos de evaluación esa evaluación integral involucra aspectos artísticos y técnicos del proyecto? Mira, es parte de la evaluación. Nosotros tenemos criterios donde en términos artísticos respetamos la diversidad creativa, pero también nos interesa, ¿cómo se llama? Respetar y cuidar también los derechos humanos en la creación artística. Por lo tanto, hay
ciertos tipos de proyectos que son culturales o artísticos donde exista cierto proselitismo ideológico o religioso, o donde exista también cierta vulneración en la dignidad de las personas o estigmatización frente a grupos sociales, o donde nos esté provocando cierta tensión con otras áreas que nosotros trabajamos también, esas se tienen una mayor observación y por lo general son más difíciles o sea, no las financiamos de frente, más que sean difíciles, siendo súper claro, no las financiamos porque no estamos por esos tipos de acciones. Nosotros nos preocupa cuidar la dignidad de las personas, tener una variedad en la voz también de lo que se dice y por eso nos interesa preocupar eso. ¿Y qué documentos nosotros necesitamos? Simplemente tener el book, el dossier de la compañía o de la productora, conocer los antecedentes, si es que hay trailer, sinopsis, boceto, conocer algunos aspectos artísticos que hay y, por supuesto, una entrevista con los creadores y directores del equipo artístico que hay detrás. ¿Mm? Juan Pablo, me gustaría complementar un poquito tus Dale. dos preguntas con respecto a la pregunta sobre el conectar a inversionistas. También es importante que sepan que nuestra plataforma de inversiones, que es donde nosotros hacemos activo el crowdlending, donde se presenta el proyecto para que los inversionistas que tenemos en nuestra cartera puedan financiar, hay efectivamente instituciones de toda índole. En el fondo puede ser que quizás una fundación o una institución o una empresa cualquiera pueda ir a buscar a nuestra plataforma para financiar los proyectos. La diferencia va a estar que en la plataforma tenemos distintos tipos de clientes. La industria creativa es un sector dentro de una de nuestras áreas, porque atendemos tres áreas relevantes dentro de la economía, que son medio ambiente, desarrollo social y cultura, y dentro de la cultura tenemos la industria creativa. Entonces, en esa plataforma de alguna manera se pueden llegar a conectar con los inversionistas, pero siempre, como bien Juan Pablo menciona, a través de nuestra gestión de financiamiento. Y sobre la segunda pregunta, me gustaría también complementar con que nosotros sabemos que la industria creativa trabaja con información que en algunos casos puede ser privilegiada, de repente puede ser una producción que no tiene que necesariamente salir a la luz el desarrollo todavía, entonces nosotros podemos firmar un contrato de confidencialidad, que es un contrato que ponemos a disposición para que tengan la tranquilidad. De todas maneras, nosotros, la información siempre se trabaja bajo secreto bancario, en el fondo la información que nosotros trabajamos como equipo, nuestro propio contrato de trabajo está normado para que sea todo confidencial y no haya ningún tipo de escape de antecedentes a otra institución, por supuesto que no, pero este contrato de confidencialidad también les da la tranquilidad a ustedes para que sepan que toda la información que nos entreguen desde su proyecto va a estar siempre resguardado. Buenísimo, Romina. Marlene también pregunta respecto a los montos que nosotros prestamos, cuáles son los rangos que estamos haciendo. Y también pregunta para nosotros, Romina, es la tasa de interés que estamos manejando, por favor. Sí, bueno, nosotros hoy día no buscamos diferenciarnos por precio, porque vendrían muchos clientes a buscarnos porque fuéramos muy baratos, o por el contrario, tampoco tener tasas tan altas porque los inversionistas que financian nuestros proyectos vendrían a nosotros por un tema de precio. Entonces, lo que hacemos es tener una tasa de mercado que hoy día, voy a dar un ejemplo, para un proyecto de 12 meses, la tasa de interés es un 12% anual, estamos hablando de un 1% mensual, esto es con un crédito comercial, esto es con una tasa fija. Va a depender efectivamente del plazo del financiamiento la variación en esa tasa. Nosotros podemos evaluar proyectos de largo plazo con un perfil, en el fondo un crédito puede llegar a tener un plazo mediano de 2, de 3 años hasta 12 años, siempre que se justifique la inversión, por supuesto, y que en el fondo se entienda que es necesariamente hacer ese plazo. Sin embargo, esos créditos se van trabajando con un cronograma de renovaciones, puesto que hoy día nos cuesta mucho encontrar inversionistas que estén dispuestos a financiar a un plazo tan largo. En el fondo, la dinámica es
aprobar una operación que va a tener un perfil que se va a llevar a un pago de largo plazo, pero vamos a tener que ir periódicamente actualizando ese vencimiento para ir viendo en qué condiciones lo vamos a ir renovando. Respecto a la pregunta de Leonora, si se puede tener un préstamo previo a la adjudicación de los fondos. Ahí, Leonora, lo que podemos hacer es tener algún tipo cercano a la preevaluación. Podemos tener un trabajo previo y podemos darte algunas luces respecto a el estado de tu empresa, si estaría o no en condiciones de poder tener un financiamiento y que queda sujeto a la adjudicación de ese fondo. En eso nosotros tratamos de ser bien responsables porque queda sujeto a ese fondo para poder tener esa fuente de retorno de pago, porque sería precisamente el supuesto de los financiamientos que se quieren adelantar. Entonces, sí, Leonora, podríamos tener conversaciones previas, sin embargo, queda siempre sujeto a la confirmación certera de aquellos financiamientos que sean demostrables. ¿Mm? Eso, bueno, ahí en el chat está el contacto de Romina Hidalgo. Su correo es rhidalgo@bancaeticalat.com y está también su teléfono para que puedan conversar y hacer sus preguntas. Siéntense cómodos, siéntense libre en conectarnos para poder hacer todas las preguntas sin ningún tipo de compromiso. Romina y yo le damos las gracias por haberse conectado esta mañana, por haber estado con nosotros y por interesarse también en las conversaciones que estamos con Banca Ética. Victoria, te llamamos para seguir teniendo una conversación, exactamente. Victoria y Marlene, muchas gracias por todas las preguntas y también a todos quienes asistieron. Hasta la próxima, muchas gracias.